y me pongo un caso, alguien que tiene 1 millón de euros no tiene 10 empresas. Es que no lo tiene. ¿Que tiene 100.000 euros en cada una? No lo tiene. No lo tiene. Y por muy bien que las tenga miradas, es que cualquier empresa te la puede liar. Porque te has Sí, dejado sí, algo. literalmente, y que no controlamos el futuro. Mañana, Mm, mañana pasa algo con algún tipo de industria o sector. Es muy difícil porque ya no solo tienes que analizar, o sea, ya no solo, por ejemplo, te doy el caso de una aerolínea, ¿no? Una aerolínea, tú puedes analizar una aerolínea y decir, oye, está barata. Ya, pero la aerolínea depende de indicadores, o sea, depende de un análisis también top-down. Es decir, si el precio del petróleo mm. mañana cambia completamente, como lo hemos visto en la última década, hay sanciones, hay una guerra, lo que pasa, el precio del petróleo se altera, eso cambia completamente la valoración de la compañía, ¿no? Lo mismo con los tipos de interés. Si los tipos de interés cambian, a mí Mm. me hace no, el coste, pues es analizar una empresa es descontar los flujos de caja futuros a valor presente, ¿no? Entonces, tasa de descuento. Bueno, pues voy a poner un 11% porque es lo que reclamo. Ya, bueno, pero no tienes ni idea de si a lo mejor en 10 años los tipos de interés, mira los tipos de interés donde están ahora, en el 5%, y la gente decía, no pueden llegar al 5%, al 4%, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Entonces, hay muchas cosas que no Mm. controlamos y sí que es verdad que hay que intentar hacer esas apuestas, es decir, tú lo has dicho, ya por ejemplo mirando la deuda neta que has comentado, pues ya te quitas, oye, que te quitas un problemón, que no vas a saberlo todo, pero ya es mirar algo. Es como cuando compras un coche de segunda mano y revisas pues que la dirección funcione bien. Oye, a lo mejor el coche está podrido por dentro, no lo sabes, pero por lo menos estás revisando un par de cosas importantes, ¿no? Pues yo creo que así es como lo que hay que hacer, ¿no? Pero es muy complejo y hay muchas cosas y mucha información y sobre todo el mercado cada vez está más correlacionado. Yo intento diversificar siempre la cartera en activos descorrelacionados, que es un poco la magia que transmitía siempre Ray Mm. Dalio, ¿no? Porque veo a veces en Twitter también mucha gente que comparte su cartera y descorrelaciona a lo mejor, diversifica a lo mejor en 20 empresas o 10 empresas, pero si las 10 empresas están en la misma industria, ingresan en la misma divisa, tienen la misma exposición, riesgos políticos, riesgos de proveedores, riesgos y tal, al final estás largo beta, estás largo el sector, largo la industria y cuando caiga te va a caer todo de la mano, o sea, no vas a ver diversificado, has diversificado el riesgo operacional del negocio, pero no has diversificado todo lo demás que puede ser importante, ¿no? Entonces, eso es importante, la descorrelación de activos y es algo que cada vez cuesta más porque cada vez los activos están más correlacionados. Sí, pero esto que has comentado tú, de que hay gente que dice que diversifica y tiene Meta, Google, Amazon, y dice, yo estoy muy diversificado, los cojones ha diversificado. Claro. Esto yo creo que le pasa a mucha gente porque intentan comprar lo que está de moda. Entonces, claro, si compras lo que está de moda, muchas veces lo que está de moda es un sector en concreto. Entonces, solo compras las empresas de ese sector y pasan varios años y de repente dices, es que solo tengo de este sector. Y digo, amigo, es que has comprado lo que estaba de moda. Y esto, por ejemplo, vinieron aquí un fondo, no me acuerdo el nombre ahora, que vinieron aquí al canal y tienen todo empresas tecnológicas. El 80% del fondo eran empresas tecnológicas. Y digo, tío, como salga mal esta parte, os vais a tomar por saco, no estáis diversificados. Y dicen, bueno, pero es que nosotros creemos en esta parte. Digo, ya. Pero entonces, no pongáis un 80%, poner el 100% y decís que sí un fondo de tecnología. Y ya Claro. está. Y así la gente que quiera comprar la tecnología, Claro, es que luego ya buscas o ser un fondo diversificado o ser un Claro, fondo de absoluto nicho. sobre algo, claro. Que eso ya está bien. Pero tú has dicho antes lo de la divisa y tal. ¿Tú no crees que hay un sesgo, y yo a veces me di cuenta, sobre todo en la comunidad española, de comprar excesivamente Estados Unidos? De que incluso no nos importa sobrepagar empresas de Estados Unidos porque son de Estados Unidos. Claro, pero al final uno dice, ¿y qué es? Porque al final uno va a lo que lo hace bien, ¿no? O sea, y de hecho el momentum es algo que personalmente a mí me gusta el momentum y creo que funciona. O sea, es algo que está demostrado. Y de hecho o sea, todo esto viene en los 60, bueno, primero salió el modelo CAPEM, ¿no? El que decía que cómo valorar por coste, o sea, calcular el coste de la deuda y demás, y valorar el coste valorar la valoración de la acción, ¿no? Se tumbó rápidamente, luego salió el Three Factor Model, que se atribuía a 3 factores de la excesiva rentabilidad sobre una acción sobre otra, ¿no? Y era por valor, en función del price to book, era por tamaño, era mejor empresas pequeñas que empresas grandes, etc., ¿no? Y luego salió el Five Factor Model para explicar el 99% de sobreperformance de una acción contra otra, ¿no? Y lo que nunca ha conseguido explicar Eugene Fama, con este factor model, es el tema del momentum. Pero siempre ha reconocido que el momentum
funciona, ¿no? Que el momentum trae, o sea, consigue rentabilidades mejores, ¿no? Y al final es una cuestión de fuerza y es una cuestión física. O sea, si una acción está subiendo, pues tiende a seguir así. Si sobre todo lleva mucho tiempo subiendo, tiende a traer más flujos, tiende a parecer más atractiva, tiende a generar una percepción, tiende a llamar más la atención y todo eso pues hace que el momentum se mantenga, ¿no? Y ha sido una estrategia que, por ejemplo, el último año ha sido muy, muy rentable, claro, en un entorno en el que las grandes tecnológicas no hay casi correcciones muy gordas, la máxima fue del 8%, pues el factor momentum lo ha hecho tremendamente bien, ¿no? Entonces, creo que lo primero por eso, porque el mercado se ve cada vez más atraído por el momentum, es decir, compra lo que sube y vende lo que baja, prefiere estar alejado de lo que baja y quedarse con lo que sube, y luego porque también busca calidad, es decir, el factor quality también es uno de los que en los últimos años viene ganando mucho peso y mucha rentabilidad, y eso es porque se está buscando negocios que tengan monopolios, que tengan un retorno sobre el capital invertido súper elevado, que tengan muchas barreras de entrada, o sea, que sean negocios de mucha calidad, con un muy buen producto, un muy buen management, y todo eso pues puede encontrarse también en este tipo de empresas, ¿no? Las que vemos en Estados Unidos, que sobre todo tienen un gran peso. Entonces, entiendo que eso es lo que ha hecho que la gente poco a poco... Bueno, y porque no olvidemos, llevamos 14 años donde Estados Unidos lleva superando a los mercados internacionales, ¿no? Entonces, creo que todo eso al final hace que la gente pues se vaya a Estados Unidos. Obviamente, si en algún momento cambiase, pues a muchos les pillaría mal, porque no estaríamos del todo preparados para ver a Estados Unidos hacer lo peor que el resto del mundo durante varios años consecutivos, yo creo. ¿Cuánto te pesa a ti Estados Unidos? Bastante de la cartera. Creo que pues sería un 40% será Estados Unidos. Pues igual que yo, vale. Un 40 no me parece. No, bueno, contándote todos los activos, ¿eh? O sea, sí. Solo de renta variable, contándote toda la... Tú aparte de renta variable tenías más cosas, ¿no? Sí, yo tengo un mogollón de cosas en la cartera. ¿Qué tenías tú? ¿Tenías renta variable y qué más? ¿Tenías indexado? Yo tengo una cartera que, por así decirlo, la podría categorizar como una cartera mixta global. Entonces, como a mí me gusta mucho la macro y el análisis más global, más top-down yo hago más que bottom-up que hacen los deep value estos, pues yo básicamente lo que busco es dónde quiero estar y dónde me aprovecho de macro tendencias que creo que pueden ocurrir, ¿no? Entonces tengo oro, bueno, luego esto aparte... ¿Oro como ETFs o tienes un lingote en tu casa? ETF. Luego tengo alguna minera también de oro. Luego tengo ETFs que indexan a ciertas zonas, pero de forma peculiar, es decir, no el SP500 como tal. Por ejemplo, ahora estoy muy indexado en el equal weight, en el equiponderado del SP500, que básicamente es el SP500, las 500 empresas, pero asignando un 0,2% de peso a cada una. Eso lo vamos a comentar ahora, porque me ha gustado mucho lo que has dicho. Pero eso... en vez del peso tradicional del SP, que es un índice por market cap, y como sabemos la concentración ahora es del 38% en el top 10, pues para eliminar ese riesgo de concentración, de hecho hace poco en Dinamarca Novo Nordisk tiene una ponderación muy, no tanto como tiene Nvidia en el SP, pero Novo Nordisk tiene una ponderación muy elevada en el índice y de hecho se ha visto que en cuanto ha bajado ha arrastrado toda la bolsa, ¿no? Llega un momento en que la alta concentración es un riesgo porque piensas que estás invertido en el Estados Unidos, pero estás realmente invertido casi toda la mayoría en un top 10 acciones, es decir, en las 10 más grandes, ¿no? Que sí que son una representación en cuanto a ventas y facturación de la gran mayoría de Estados Unidos, pero no deja de tener cierto margen. ¿Tú no crees que eso de indexarse y vender a la gente que no piense, que no use la cabeza, que no hace falta pensar, que se indexen, puede ser contraproducente? Porque está provocando este tipo de burbujas. Y tú lo has dicho, cuando cae Nvidia y cuando esas caen todas las bolsas, porque la gente... O sea, al final la bolsa se concentra en 4, 5, 6 empresas que pesan mucho más de la cuenta por culpa de los indexados. Hubo un paper, que de hecho si quieres te lo paso, que estudié, no me acuerdo el nombre, pero te lo voy a pasar luego por email, Vale. que creo que lo realizó la FED, porque en 2018 o algo así plantearon un escenario de stress test para ver si estaba generando un riesgo problemático en la indexación, ¿no? Porque venían creciendo los ETFs pasivos y los índices venían creciendo una barbaridad de... Bueno, y si te cuento la historia de la inversión pasiva, ya no sé si la conoces, pero es algo La de los monos. ¿La de los? La de los monos. ¿Los monos? ¿Tú no sabes lo de los monos? Bueno, dices lo que comenta en el libro de
Sí, en el de la Lo portada de los amarilla. monos lo hemos comentado aquí muchas veces. Bueno, Sí, lo de originalmente. que le dieron a tirar a los monos, tal. No, yo te hablo de la historia. Ponen siempre a John Bogle, Sí. el fundador de Vanguard, como el padre de la inversión pasiva. Y John Bogle fue años antes crítico de la inversión pasiva. Así que como ves, para que las cosas cambien No, tanto, ¿no? pero, mira, David Tomás acaba de unir. Gracias, David, por unirte aquí como miembro. Pero no sé si sabes lo de los monos, pero que originalmente cuando se empezó a hablar de la inversión en índices, al menos lo que yo tengo entendido, ellos querían vender de que los fondos no eran capaces de superar a los índices. Es decir, pero no como que los índices eran algo bueno, sino como hay fondos que no superan a los índices como siendo los índices lo peor, no como algo bueno. Sí, Y pusieron, el test ese de que pusieron a unos monos a tirar unos dardos para elegir acciones, ¿no? O algo así. claro, claro, y los Sí, monos sí, me ganaban suena. a los fondos. Y era explicando de que los monos, como no podían vender las acciones, y era un poco haciendo una analogía no de los índices, sino de la cartera del muerto. Que la cartera del muerto se habla muy poco. No sé si conoces la cartera del muerto, que es, tú No, compras empresas, pero tú nunca las puedes vender. ¿vale? Entonces tú, si una empresa te va mal, simplemente dejas de ampliarla, pero tú nunca puedes vender ninguna empresa. Es una estrategia que existe, ¿eh? Se llama la cartera del muerto. Entonces tú solo puedes comprar empresas. Entonces, si se está dicho que esas son la mejor forma de invertir. A mí me cuesta mucho si una empresa sé que está en la mierda no venderla. Pero se supone que si tú, como hay muchas más que se Ah, porque recuperan y compensan, quitas la irracionalidad, ¿no? De las emociones de ahora compro, ahora vendo, ahora compro. Sí, no, sí. y no, es que muchas Yo por veces las eso, empresas se recuperan y cuando se recuperan pegan saltos muy altos. Entonces, una empresa que está muy hundida, si se recupera, compensa las ventas que hayas podido hacer. Entonces, mm, sale mucho mejor no vender nunca, que es la cartera del muerto. Entonces, es gracioso que toda esa historia que se hizo para vender la cartera del muerto, al final ha derivado en que un montón de gente, en vez de pensar, se indexe. Y digo, joder, no era la idea. La idea era usa la cabeza, piensa, toma tus propias decisiones, obvia los fondos, que cobran muchas no, a ver, comisiones. los indexados son un invento impresionante y ya te digo que la historia es súper, súper interesante, pero básicamente el paper que te dije que Mm. analizaba si había algún riesgo sistémico de posible burbuja por tal, detectó que no. Hombre, a ver, en el futuro veremos, ¿no? Si todo el mundo se sigue indexando, si todo el mundo cree que el mercado pues va a dar alta rentabilidad y tal, pues oye, a lo mejor en cuanto a expectativas no se vende algo que a lo mejor no termina de cumplirse, ¿no? Sobre todo si vendemos siempre las rentabilidades de la década pasada, ¿no? Como si fuese... Hay veces que veo a la gente vender la indexación como si fuese algo asegurado, ¿no? Y no hay nada asegurado, pues tener... O sea, no está mal indexarse yo. De hecho, para la gente que no sabe y que quiere invertir, lo veo bien, pero que sepas que también te puedes comer varios años donde tengas retornos pobres y donde la gestión activa lo haga mejor, porque la gestión activa a veces brilla y porque el valor de una acción a veces cristaliza en poco momento, ¿no? Puede haber fondos value que lleven pérdidas durante 5 años y de repente en un solo año Recuperan todo. recuperen todo lo que llevaban perdido atrás en 3 años, ¿no? Porque cristaliza Mm. esa tesis y finalmente tal, la variable T es la única que no se conoce, ¿no? Tú puedes comprar algo barato, pero no sabes cuándo el mercado lo va a asignar y le va a dar ese valor, ¿no? Entonces, bueno, pues es una estrategia. ¿Yo cómo veo los indexados? Yo creo que tienes que también saber lo que estás haciendo. Es decir, no vale solo con decir, me indexo al mundo. No, tienes que saber qué es lo que estás comprando, en qué divisa lo estás comprando. Ayer, por ejemplo, he dado un ejemplo. Todo el mundo dice, indexate, compra este ETF del SP500. Vale, pero ya de primeras, simplemente algo tan simple como comprar un ETF del SP500, tienes diferentes y unos han dado rentabilidad del 30% este año y otros del 20%, ya solamente por la divisa. Es decir, hay gente que piensa que compra un ETF en euros en la bolsa del Euronext, del SP500 y está en euros en el SP. No, si el ETF tiene la divisa del fondo en dólares, estás en una posición implícita al dólar. Entonces, y la gente diciendo, oye, si el SP ha subido un 1, ¿por qué mi ETF no sube un 1? Pues porque te baja el dólar ayer o porque tal, ¿no? Entonces, todo eso la gente tiene que hacer un mínimo esfuerzo de intentar, antes de hacer la cartera, conocerlo para luego no toparse con sorpresas e intentar, sobre todo, yo la diversificación la veo no diversificar porque sí. Es decir, o sea, uno no tiene que coger y decir, oye, compro un poco de todo porque sí. No, tiene que tener sentido dentro de tu cartera. Es decir, tiene que ser algo que cada activo le veas una utilidad. Por ejemplo, la gente dice, el oro y el Bitcoin no tienen flujos de caja, por lo tanto no puedo valorarlos. Por lo tanto no me gustan. Ojalá dijesen lo mismo con el euro, que tampoco hay ningún flujo de caja y la gente lo tiene ahí en el banco.
Pero hay que ver la utilidad también de cada activo. Es decir, pues por ejemplo, el oro es un activo que no tiene riesgo de contraparte. Si mañana tú tienes una... Hemos hablado antes de la importancia de los balances, ¿no? Pues en la economía actual, la importancia de conocer un balance es que te ayuda también a conocer cómo funciona el sistema financiero, que es todo contraparte sobre contraparte sobre contraparte. Es decir, nuestro dinero está en un balance del banco comercial, que es un pasivo del banco comercial. Y a la vez, el dinero del banco comercial es un pasivo de la Reserva Federal. Es decir, todo es balance sobre balance sobre balance y todos los activos financieros y los pasivos financieros se suman y dan cero en la economía. Porque el activo de una persona puede ser el pasivo de otra, esto en el sistema financiero, en los activos financieros únicamente, ¿no? Entonces, siempre es importante conocer cuáles son tus riesgos, no solo de rentabilidad, sino riesgo del activo, que es mañana la empresa quiebra, oye, pues ya no es la rentabilidad, ya es que no te pagan.